Muy buenos días a todas, todos los que se están conectando a través del Zoom. Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos participantes de San Cristóbal de las Casas, de Cozocuautla de Espinosa, de Tonalá, de Morelia, de Cintalapa, de Palenque, de Tapachula, de varios municipios, por ahí alguien de Venezuela. Pues bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Vamos a esperar unos minutitos en la que vamos transmitiendo a los que están en sala de espera para comenzar. Pues muchas gracias y bienvenidos, bienvenidos. Les pedimos, por favor, mantener el micrófono silenciado para poder comenzar. Pues muy bien, vamos a dar inicio a nuestro evento del día de hoy. Se trata del taller de análisis de la recomendación sobre el conflicto agrario entre comunidades de Aldama y Chenaló, Chiapas. Este evento es organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas a través del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos, en colaboración con el Instituto de Investigación de Ciencias Jurídicas de la UNACH, en el marco de promover las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas como disposiciones fundamentales en la defensa de los derechos humanos. En esta ocasión tenemos la presencia del doctor Manuel Gustavo Campo Muñoa, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, la doctora Laura Eloina Moreno Nango, coordinadora de la licenciatura en Derecho en modalidad a distancia. Bienvenido, doctor, bienvenida, doctora. Del doctor Luis Manuel Martínez Vela, coordinador de la maestría interinstitucional en Derechos Humanos. Bienvenido, doctor. Y para dar cierre al evento, también contamos con la presencia del licenciado Sergio Serrano, maestro en Derecho Público y director de Asuntos Jurídicos de la Oficina del Abogado General de la UNACH, quien participó en la coordinación de esta recomendación. Y damos la bienvenida al maestro Alfredo Ruanova Ortega, citador general especializado de atención de niñas, niños y adolescentes de la CEDH, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Adelante, maestro Ruanova. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a este taller de análisis de recomendaciones. Hoy nuestros invitados hablarán sobre el conflicto agrario entre comunidades de los municipios de Aldama y Chenaló, Chiapas, que dio lugar a la recomendación 01-2019 de esta comisión. Pues agradecemos, como siempre, la amable disposición de nuestro doctor Manuel Ocampo Muñoa, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, con quien tenemos una amplia colaboración con ese instituto y pues también tenemos en esta ocasión la posibilidad de realizar este taller en donde contaremos con la participación de la doctora Laura Eloina Moreno Nango, coordinadora de la licenciatura en Derecho, y del doctor Luis Manuel Martínez Vela, coordinador de la maestría interinstitucional en Derechos Humanos de esa misma institución, amiga de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Un poco a propósito del contexto de esta recomendación, quiero comentarles que el Informe de Desarrollo Humano 2010-2020, elaborado por el PNUD en México, presentó que Chenaló y Aldama se encuentran dentro de los 10 municipios con menor índice de desarrollo humano en el país. Se trata, pues, de comunidades con posibilidades limitadas de acceder a un ingreso digno o a servicios de calidad y salud y educación. Barreras, pues, que restringen su desarrollo. Bajo este contexto, quisiera destacar algunos antecedentes a propósito de ello. Por ejemplo, la comunidad Manuel Utrilla, antes Santa Marta, está ubicada en Chenaló. Fue creada por resolución presidencial de reconocimiento y titulación de bienes en agosto de 1975. El municipio de Aldama, que anteriormente
era Santa María Magdalena, pertenecía a Chenaló, pero se convierte en municipio autónomo a través de un decreto de creación que data del 28 de julio de 1999. Existen 59.5 hectáreas que son propiedad social de Manuel Utrilla, pero que históricamente le han poseído 115 comuneros de Aldama. La disputa agraria se remonta a octubre de 1977, cuando ambas comunidades, en ese entonces pertenecientes al mismo municipio, solicitaron la ejecución de la resolución presidencial. Al llevarse a cabo la ejecución de la resolución el 6 de noviembre de 1978, se encontraron que varias hectáreas correspondientes a la propiedad social de Manuel Utrilla estaban en posesión de los comuneros de la antes llamada Santa María Magdalena, hoy municipio de Aldama. El conflicto resurge hasta 2014, cuando ambas localidades se restringen mutuamente el uso y disfrute de manantiales de agua ubicados dentro de las 59.5 hectáreas en disputa. El conflicto se recrudece, se genera un ambiente de hostilidad. Ambas partes denuncian amenazas, robo, destrucción de cosechas y disparos. Se llega a contabilizar en su momento la pérdida de 23 vidas humanas y 13 lesionados pertenecientes a las dos localidades, ambiente que generó el desplazamiento de miles de personas. Después de muchas mesas de diálogo en los años 2019 y 2020, ante autoridades de los tres niveles de gobierno, se firmaron las comunidades un pacto de no agresión, lo cual significó un avance para la pacificación de esa región. Circunstancia que permitió que el gobierno del estado otorgara ayuda humanitaria a la población, atención en salud, compensaciones monetarias a las víctimas, construcción y reconstrucción de viviendas, entrega de tierras, patrullajes de seguridad interinstitucionales, entre otros apoyos. Con estos antecedentes, pues que pretendía nada más poner el tema sobre el cual vamos a hablar, dejo la palabra a quienes agradecemos a nombre de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la amable disposición del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH para llevar a cabo este taller y enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Alfredo Ruanova Ortega, visitador especializado en asuntos de niños, niñas, adolescentes de la CDH. Gracias, maestro. Y pues antes de dar la palabra al doctor Manuel Ocampo, para que nos hable del análisis de los hechos y evidencias que dieron origen a este caso, vamos a leer brevemente su semblanza. El doctor Manuel Gustavo Ocampo es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, exponente y conferencista en foros nacionales e internacionales, investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT e investigador científico honorífico del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas. Es integrante del Grupo de Investigación Derecho, Diversidad y Gobernanza de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, del Colegio de Abogadas y Abogados Electorales de Chiapas y de la Barra Mexicana, Colegio de Abogado, Capítulo Chiapas AC. Ha obtenido en 2 ocasiones el primer lugar del Concurso Nacional de Ensayo en materia de justicia abierta, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos organizados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta el 21 de junio de 2023 fungió como coordinador de investigación y posgrado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas y a partir de junio del mismo año funge como encargado de la dirección del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bienvenido, doctor. Adelante. Gracias, muy buenos días a todas y a todos que nos están acompañando. En primer lugar, quiero agradecer por la invitación que nos hicieran a colaborar en este esfuerzo, que sin lugar a dudas va a dejar muchos frutos y sobre todo va a abonar a la reflexión en torno, pues, al trabajo que se viene haciendo por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí
en Chiapas en pos precisamente de lograr a través de sus recomendaciones impactar en pues las buenas prácticas por parte de quienes en algún momento son señalados como pues las autoridades que pudieran generar algún escenario de violación de derechos humanos. Saludo a la organizadora de una de las organizadoras de este evento, a la doctora Sofía Solís, y por supuesto al maestro Alfredo Ruanova, ¿verdad? Amigo personal y amigo de este instituto, y a quienes me acompañan aquí, a la doctora Laura y al doctor Luis Manuel, compañeros de este instituto, por cierto, jóvenes investigadores e investigadora también, joven investigadora, que demuestran que en este instituto pues estamos trabajando en pos también de pues participar en beneficio de la sociedad con algunas reflexiones. Y entrando en materia, y saludando también, por supuesto, perdón, al licenciado Sergio Enrique Serrano, ¿verdad? Que también es parte, escuché ya de la UNACH también, y que, bueno, entrando en materia, y como ya lo mencionaba el maestro Alfredo, hay que contextualizar este, este conflicto, ¿verdad? Porque las recomendaciones o las quejas o la utilización de la vía no jurisdiccional y también, por supuesto, de la vía jurisdiccional para la protección de los derechos humanos, siempre surge a partir de un evento que lo detona, pero hay una serie de antecedentes que bien apuntaba que pueden servir y seguramente se utilizaron para emitir en este caso la recomendación, pero que cuando hacemos un taller de análisis tenemos que tomar muy en cuenta porque así como lo apuntaba, se trata de un conflicto agrario, en realidad tiene que ver aquí muchísimo, eh, entre otras cosas, un evento o una política pública de remunicipalización ahí de los años 90, ¿verdad? De finales de los años 90, que surge como una de las medidas para atender las demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces hay varios elementos detrás, ¿verdad?, de estos conflictos que se detonan por el evento o por una constante de eventos, de agresiones recíprocas que pues ponen en peligro, como bien apuntan, pues la vida, la integridad, la seguridad personal y que generaron pues esa necesidad, ¿verdad?, de en un momento dado pues implementar medidas cautelares. Hace algún ya tiempo o en esta, desde la visión un tanto del pluralismo jurídico y desde la visión o desde la perspectiva de lo que puede ser el nuevo constitucionalismo latinoamericano, la suerte de tratar de intervenir esto como parte, por supuesto, del contexto de la recomendación en escenarios de diversidad cultural con políticas públicas que no parten desde el propio diálogo entre las comunidades, resulta a la vez otro problema o genera nuevas cuestiones. Pero en estricto, los hechos y lo que mencionábamos de antecedentes de estas ideas de políticas públicas, detona también en otras problemáticas que tienen que ver con el desplazamiento, ¿verdad?, interno, ¿verdad?, y con la intervención de las autoridades, tanto a nivel federal como a nivel local y a nivel municipal. Los municipios de mayoría indígena
catalogados así en términos un tanto de la materia electoral, porque también ese es otro desafío, el atender, como decíamos, desde el tema del pluralismo jurídico a estos municipios, pues todavía no termina de encontrarse la fórmula. Y entonces es muy probable, siempre que surjan estos escenarios en donde pues los derechos humanos de las personas estén en riesgo. Y es que pues hablar de situaciones como homicidios y de lesionados, como ocurrieron en los hechos que se narran en la recomendación, pues es preocupante, y lo más preocupante resulta ser que en cierto momento y por el transcurso del tiempo parecía eso ser voy a utilizar el término, la normalidad en esa región. Se empezó a vivir un clima de violencia que parecía lo normal ante, en un momento dado, la falta de una estrategia que pudiera atender, ¿verdad? el, el tema. ¿Okay? Eh, y bueno, se fue agravando la situación hasta el caso de, como lo mencionaba el maestro Alfredo, un conflicto que originalmente es agrario y que tiene ya muchísimo tiempo de que tuvo una solución oficial o una solución a través de un procedimiento que era el adecuado o el idóneo para resolverlo, resulta que en realidad no resuelve el conflicto. Y es que uno de los grandes desafíos en estos escenarios es precisamente lograr que se resuelva el conflicto de fondo. Y al parecer, lo único que ocurrió ahí fue una solución parcial. Vendría aquí la pregunta, bueno, ¿qué tan importante es el tema de la tierra para estos pueblos? Es fundamental, ¿verdad? Es un tema que quizá desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Para las personas que no pertenecemos a pueblos originarios, no impacta tanto como para quienes sí pertenecen a pueblos originarios el tema de la tenencia de la tierra. La parte ancestral, ¿verdad? Va muy ligado también, por supuesto, a la cuestión cultural. El que una autoridad te diga que ya no puedes tener acceso a esa tierra o te desplace o ya no te permita pues disfrutar de los beneficios de esa tierra impacta muchísimo, ¿eh? Y quizás eso también ha sido uno de los puntos de fondo de esta problemática, que en esta recomendación, al menos en ese segmento, que es el que origina todo el análisis que nos ocupa esta mañana, sí es atendido por la Comisión Estatal en el ámbito de su competencia, por supuesto, ¿no? Buscando las alternativas, impulsando o instando a las autoridades a que asuman, pues, el rol que le corresponde dentro de esto. Y lo habían hecho, o lo han hecho en la medida de sus posibilidades. Pero aquí, bueno, como reflexión inicial, pudiéramos pensar, y ya lo estarán platicando mis compañeros y compañeras, lo demás, ¿verdad? Pues yo diría, si esta recomendación realmente hace eco o logra de alguna manera transformar la vida de las personas que ahí habitan en esa región. Al principio manifestábamos el tema de la remunicipalización como una política pública o como una estrategia, ¿no? En su momento se pretende atender una problemática mediante pues esa estrategia que al final del día no sabemos si realmente respondió a lo que se pretendía o cuál era en realidad el fin pretendido, porque
al menos en este escenario, entre el municipio de Aldama y el de Chenaló, pues parece que no resuelve o no atiende los conflictos. O sea, se han agudizado desde los 90 hacia acá o no han terminado. Y aunque se emiten recomendaciones o hay acuerdos entre los municipios, pues siempre ocurre algún detonante que hace que surja una nueva cuestión y eso pues haga recordar que hay toda una serie de eventos que motivan pues que las personas estén en conflicto. Entonces, en el caso que nos ocupa, el que se confronten comuneros de Aldama contra pues la autoridad de bienes comunales pues de Manuel Utría del municipio de Chenaló, estamos hablando de dos grupos que tienen legitimación dentro de sus propios esquemas, es decir, dentro de sus propias comunidades o en atención a lo que a veces conocemos como usos y costumbres, son la autoridad y están ellos tratando de prevalecer o de establecer, pues, lo que sí es, pues, muy criticable son las vías, el tema de la violencia que se genera, porque eso en nada abona. Sin duda, la opción o la propuesta, pues, de que las autoridades que fueron en un momento dado instadas por parte de la Comisión Estatal para que tomaran, como decimos, cartas en el asunto y realizaran las gestiones que fuesen pertinentes para, pues, garantizar la protección de los derechos a la vida, la integridad y seguridad personal de los que están ahí involucrados, pues fueron apropiadas, fueron pertinentes, pero muchas veces la existencia de estas recomendaciones, eh, mientras se están cumpliendo, pues surgen nuevos escenarios. Todos los días están ocurriendo eventos y aunque es un evento de ese tipo el que genera esta recomendación, creo que es un tema que permitió en su momento, estamos hablando de una recomendación que es punto de partida para una serie de consideraciones o de formas de resolver, ¿verdad? O de atender estas problemáticas, pues todos los días surgen y el tema de fondo continúa siendo en la tierra, la propiedad de la tierra, ¿verdad? La disputa territorial. Entonces se ve rebasada la autoridad agraria, ¿verdad? Se ven rebasadas las autoridades municipales y entonces pues hay que buscar, yo diría, los escenarios apropiados o la estrategia adecuada para poder solucionar el conflicto de fondo, ¿verdad? Es un buen punto ahondar en estas recomendaciones porque nos permiten ir viendo las reflexiones o cómo se van tratando de resolver las cosas en los hechos o en la evidencia en que se encuentra yo llamaría aquí a veces la inactividad o la inacción, pues, de los involucrados, pero que, insisto mucho, se requiere así que un análisis de fondo de las verdaderas causas de la problemática que apuntaba el maestro Alfredo, ya en el contexto mismo. Sí, los antecedentes del conflicto realmente reflejan el fondo del asunto. Bueno, pues voy a dejar ahí mi comentario porque ya van a desarrollar algunas cuestiones más mis compañeros. Agradezco el espacio y éxito.
Muchas gracias al doctor Manuel Ocampo por esta participación y también nos ha comentado que tiene otro evento y tendrá que retirarse, pero agradecemos muchísimo y bueno, acá nos quedamos para continuar. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora contamos con la exposición discursiva de los derechos humanos violentados y otros agravios que fueron comprobados en la investigación de los hechos a cargo de la doctora Laura Eloina Moreno Nango, coordinadora de la licenciatura en Derecho en modalidad a distancia del Instituto de Investigaciones de Ciencias Jurídicas de la UNACH. La doctora Laura Eloina Moreno Nango es licenciada, maestra y doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas. Ha participado como investigadora en el proyecto de investigación Violencia Política contra las Mujeres de la región sur-sureste. Participó también en la investigación, observación y seguimiento de la violencia política contra las mujeres en razón de género en la región del sureste. También coordinó el proyecto de investigación Efectos de la violencia política en la vida democrática de la región sureste de México, con el respaldo del Fondo de Apoyo de la Observación Electoral. Cuenta con diversas publicaciones y participaciones como ponente en materia de participación política de las mujeres, género y derechos humanos, y actualmente es coordinadora de la licenciatura en Derecho, modalidad a distancia, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH y forma parte del Sistema Estatal de Investigadores de Chiapas. Bienvenida, doctora. Adelante. Hola, muy buenos días. Es un gusto poder estar aquí con ustedes, pues agradecer la invitación a la doctora Sofía y por supuesto saludar al maestro Alfredo Rubanova, y pues muchísimas gracias por la invitación. Saludar también pues a mi director que se tuvo que retirar, a mi colega el doctor Luis Manuel Martínez Vela y por supuesto también al licenciado Enrique Serrano, ¿no? Que compañero de la universidad. Es muy grato para mí poder estar en este espacio y sobre todo para poder hablar de cuáles fueron de forma pues específica los derechos que se violaron en en este caso, ¿no? Que se viene a conocer. Principalmente, pues la recomendación habla de 6 derechos de forma específica y de otros 2 que fueron como de forma accesoria. Principalmente se violan el derecho a la vida, a la integridad personal, las violaciones al derecho a la seguridad pública, al derecho de acceso a la justicia, del derecho a la educación, el derecho al desplazamiento interno, y pues también el derecho a la libertad de tránsito, y hay una violación de las y los funcionarios que se ven inmiscuidos en este caso en cumplir pues con lo que marca su código de conducta, ¿no? Entonces de esto vamos a estar hablando primeramente, pues, cómo es que se llega a violentar este derecho y a la vida, a la integridad personal. Pues, lamentablemente, el resultado de este caso, pues, es que hay 23 decesos y hay 13 personas lesionadas de ambas comunidades. O sea, ambas comunidades tuvieron pérdidas muy grandes en este sentido. Estas violaciones, estos conflictos van muchísimo más allá y se vienen pues a vincular el por qué existen eso, por qué llega a este alcance, por la deficiencia o la omisión pues de las violaciones al derecho a la seguridad pública, ¿no? Hay una cuestión aquí muy interesante que me llamó mucho la atención y que aplaudo la forma en la que se toma, porque pues las personas que trabajan en la fiscalía al encontrar pues estos conflictos pues no se involucran de forma activa en la defensa o en la intervención y en el cumplimiento de sus funciones, porque las personas de esas comunidades aluden a su derecho de autonomía, de autorregulación de ellos mismos, del uso de sus costumbres, y entonces las autoridades encargadas pues no intervienen porque dicen es que estamos respetando
el uso y las costumbres de estas comunidades. Pero ahí es donde hay una cuestión muy, muy especial en la que pues esta recomendación pues indica, ¿no? Que no, como todos los derechos humanos, todos no todos son absolutos, ¿no? Tenemos límites y pues el límite es cuando empieza también otro derecho y ese derecho era el acceso a la justicia, el garantizar la seguridad y la calidad de vida de estas personas, ¿no? Porque no hay una forma en la que nosotros podamos decir que vamos a tener una absoluto, por estar cumpliendo nuestros derechos, vamos a violentar los de las otras personas, ¿no? Entonces, es aquí donde la comisión en su recomendación, pues, fundamentando también con dichos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pues no se puede aludir a los usos y costumbres y con eso no permitir que se realicen las investigaciones, ¿no? Los usos y las costumbres de estas comunidades no pueden ir por encima de poder realizar funciones adecuadas de investigación y que pueden violentar pues los derechos de las víctimas, de sus familias, y que el Estado cumpla con su obligación de perseguir estos delitos, ¿no? Es ahí cuando también nosotros tenemos que darnos cuenta de que si bien podemos respetar y obviamente todas las comunidades tienen esta facultad de autogobernarse y de realizar cada una de sus actividades al interior de forma pues autónoma, pues también hay un momento en donde la autoridad también estatal tiene que intervenir para que no existan violaciones a los derechos humanos como existieran en estos casos. Y creo que ahí es donde falta un poco no de irresponsabilidad, porque no es irresponsabilidad, sino que tal vez de capacitación hacia las personas que trabajan en fiscalías y también de poder dar una capacitación y herramientas adecuadas para que podamos comprender cuándo inicia y cuándo terminan estos derechos y hasta dónde pueden llegar, por ejemplo, como es en este caso, pues los usos y costumbres. Aquí el poder garantizar el acceso a la justicia o garantizar la seguridad pública en estas comunidades, nos hablan en esta recomendación de que no pueden ser superados estos dos derechos cuando se hace, en esto se hace pues una ponderación, un estudio y un análisis muy detallado en el que cuál es el derecho que vamos a ponderar en este momento. Y en este momento, pues tenemos que ponderar la seguridad, la vida estable de dos comunidades, no solamente de una. Porque pues no solamente las personas que están entre estos conflictos están pues sufriendo las consecuencias, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de los decesos, no solamente estamos diciendo que las víctimas fueron las personas que fallecieron o de las personas que fueron lesionadas, sino que también cuando hablamos de esto, las violaciones se extienden hacia sus familias, especialmente, por ejemplo, si eran personas que eran cabezas de familia y que eran las personas encargadas, pues, de llevar el sustento a sus hogares. Entonces ya ahí hay víctimas en las que, pues, y como no son víctimas indirectas, que también necesitan y requieren de atención a sus derechos. Y sobre todo, y hay algo que no se aborda de forma explícita en la recomendación, pero que es la intención hablar también, como lo hace la Corte Interamericana, del derecho a que estas víctimas indirectas tengan derecho a la verdad, el derecho a saber cómo sucedieron estas circunstancias, de quiénes fueron los responsables y que puedan tener pues una resolución en la que también se le haga una reparación a sus daños, ¿no? Porque pues obviamente en este caso pues hay formas en las que se pueden restituir algunos derechos o de compensar pues estas pérdidas, ¿no?
las personas responsables al violentar el derecho a la seguridad pública, pues provocan que esto crezca de una forma pues descontrolada, en la que pues no haya una garantía pues del Estado de Derecho, ¿no? Entonces es ahí donde se van violentando otros derechos, como es, por ejemplo, el derecho a la educación, porque no solamente vamos a hablar de que las personas que estaban ahí involucradas eran las víctimas directas, sino que toda la comunidad, todas las personas de las dos comunidades se vieron afectadas. Y, por ejemplo, hasta la fecha siguen existiendo pues algunos conflictos, por ejemplo, no solamente en las escuelas. Aquí la recomendación en el estudio del caso, pues habla de que pues las niñas y los niños y adolescentes se quedaron sin el acceso a la educación, porque entendemos que sus docentes no asistían a estas comunidades a brindar las clases, en las que no había pues una forma en la que se pudiera garantizar esto, y podemos verlos todavía. De hecho, pues a forma de comentario, yo como coordinadora de la licenciatura en estos momentos sigo recibiendo solicitudes de apoyo a personas que, porque como continúan conflictos en estas comunidades, pues hay que apoyar a chicas y chicos, a personas que no pueden asistir a sus sedes para tener su adecuada educación, ¿no? El acceso que se les puede dar al Internet para las personas que estudian en línea, pues también hasta todos esos niveles se extiende esta situación, ¿no? Y es lo que hablaba muy bien el doctor Ocampo, de que, bueno, cuál es lo que sigue, ¿no? Cuáles son las consecuencias, y si estamos cumpliendo de forma adecuada con estas recomendaciones, ¿no? Porque lo importante de estas recomendaciones que sean tan trascendentes y tan importantes es que se cumplan también, ¿no? Que las autoridades tengan este cumplimiento de poder garantizar todas las medidas, para que todos los puntos que se establecen después de un análisis del caso tan enriquecido, pues se pueda también llevar a cabo, y que no quede pues solamente como algo trascendente, y que, por ejemplo, estos foros no los estemos nada más pues analizando o discutiendo, sino que también podamos trasladarlos a la realidad. Creo que es una de las cuestiones más importantes. Y cuáles son también otro de los derechos que se van pues viendo con las víctimas indirectas, pues el desplazamiento interno forzado, ¿no? Las personas ya no pueden mantenerse en esa situación, y entonces se ven obligadas a salir de sus comunidades, de dejar sus espacios, de dejar sus tierras, incluso hasta miembros de sus familias, para poder salvaguardar su integridad, ¿no? Entonces, es como vemos que una omisión de una autoridad. Yo entiendo que tal vez lo que hacen en la fiscalía fue una tal vez ponderación de los derechos, y para ellos en ese momento fue más importante respetar el cumplimiento de los usos y costumbres, pero cuando vemos que por ponderar este derecho realmente se violan más derechos, es cuando vemos que en ese momento no era adecuado ponderar pues los usos y costumbres, sino ponderar la seguridad, ponderar el acceso a la justicia, ponderar el derecho a la vida, a la integridad de todas estas personas, ¿no? Se encontraron familias en zonas aledañas que habían salido de estas comunidades, en las localidades de Pajantol, Zuclum, Zunca, perdón, en las que se habían refugiado. Algunas personas regresaron, después algunas familias regresan, pero también hay otros que deciden ya no volver, y no es una cuestión de que se desplacen o que busquen otros espacios para vivir, porque así consideran que es mejor para ellas, pues porque es una decisión sin que esté coercionada
pues su voluntad, ¿no? En este momento lo hacen porque tienen que hacerlo, porque no se está cumpliendo de forma adecuada con sus derechos y porque no tienen esta seguridad de estar tranquilas, tranquilos en sus hogares, ¿no? Y creo que es ahí donde, donde vemos que afecta de forma muy grave cómo estos conflictos, no solamente pues para las personas que están activas en ellos surgen efectos, sino que cómo van afectando a toda una comunidad, ¿no? Y pues bueno, todo esto también se va afectando y no solamente, o se va extendiendo, no solamente para las personas de la comunidad, sino también para las demás personas, la ciudadanía que quiere llegar a ellas o que tiene que pasar por ellas cuando se violenta pues su derecho a la libertad de tránsito. Con todos estos bloqueos que pueden existir o con el simple hecho de saber o conocer que existe un conflicto y que no puedes pasar por ahí porque puede correr riesgo tu vida, pues ahí vemos cómo este derecho a la seguridad pública, el derecho a la vida y a la integridad, no solamente habla pues de las personas de la comunidad, sino que también esto se extiende a las personas que tienen que cruzar por por estas comunidades de Aldama y de Chenaló. El que decir, sabes que no vamos a poder por ahí o está bloqueado porque está este conflicto, entonces eso violenta también al resto de la ciudadanía de forma indirecta. El que no podamos garantizar un libre tránsito a todas las personas pues también es una forma en la que pues la omisión de la autoridad de actuar en estas comunidades, en este conflicto, pues afecta al resto de la ciudadanía chiapaneca o incluso también podríamos hablar de una violación hacia el derecho al turismo, porque también pues, tenemos personas que vienen a Chiapas que pues somos muy conocidos porque quieren acceder pues a nuestras ruinas, a todos los atractivos turísticos, pueblos mágicos con los que contamos. Entonces, ahí hay una forma en la que también se violenta a las personas que quieren pues conocer, que quieren ejercer estos derechos y que no pueden por esta zona de conflictos y con ello, a su vez, pues hay una baja en la economía, ¿no? Entonces estamos violentando también pues la forma en la de cómo acceder a la economía de algunas personas que puedan estar vinculadas con esta actividad en la que pues también nosotros supimos de algunas formas en las que no saben que no se pueden ir por ahí porque hay un conflicto en el que sabes que está bloqueado y sabes que entonces no hay una forma en la que podamos garantizar ni siquiera a las personas que vienen a conocer, pues que puedan realmente ejercer su derecho a eso que podemos conocer como el derecho al turismo, que también suena novedoso, pero existe, y que podamos nosotros también como chiapanecos ir a visitar nuestras propias zonas, es una de las cuestiones pues importantes, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de las consecuencias en las que se puede incurrir con una omisión, ¿no? Y pues esto pues por todos los bloqueos que se pudieron haber establecido y también, como les mencionaba, el solo saber que vas a pasar por una zona de conflicto, pues impide o quita de alguna manera el entusiasmo de poder visitar estas zonas y eso de una parte, pero también hay personas que tienen que pasar ahí no solamente por gusto o por el placer de conocer, sino porque tienen que acceder a sus zonas de trabajo. Entonces, ahí es cuando vamos viendo cómo el derecho al trabajo, el derecho a poder nosotros acceder de forma segura a nuestro trabajo se va negando, sobre todo con docentes de educación básica que sabemos que por lo regular viajan, pues no son originarios de las comunidades a donde van a dar clases, pues estamos también violentando ahí el derecho de seguridad de estas y estos trabajadores del Estado al no poder acceder
pues a estos lugares o estos centros de trabajo en los que pueden o deberían desempeñar sus labores, ¿no? Y pues todo esto termina siendo pues una omisión grave de la autoridad. Yo creo que es una forma en la que se puede solventar, hay forma en la que puede salir adelante. Necesitamos muchísima más capacitación al respecto, y sobre todo en poder tomar decisiones de cuándo nosotros vamos a ponderar o no, pues pues unos derechos, el poder hacer un adecuado test de proporcionalidad para poder saber cuándo vamos a actuar y cuándo vamos a respetar un derecho y por eso vamos a mantenernos omisos. Creo que es una forma en la que nos falta, que en la que debemos de trabajar y sobre todo para las personas que se dedican a esto, ¿no? Porque ¿qué va pasando? Que al pues omitir su actividad, pues terminan también ellos mismos realizando pues omisiones a sus funciones y incumplen en sus labores, y como lo menciona aquí la recomendación, pues van violando su código de conducta, ¿no? En las que les establece que deben de hacer cumplir la ley, ¿no? Y comprendo que pudo haber existido una confusión o una errónea ponderación de derechos en las que también ponderaron las autoridades los usos y los costumbres en ese momento, pero al ver este análisis de cuántas personas pueden llegar a ser afectadas, pues es cuando nos damos cuenta que ese no, pues no era el momento adecuado, ¿no? Y tal vez se pudieran haber encontrado otras vías en las que se pudo haber atendido a esta comunidad, pero yo quiero cerrar nada más pues diciendo que hay que buscar pues formas en las que estas recomendaciones como son tan enriquecidas, el análisis es muy rico, la forma en la que encuentran pues los derechos que se van violentando y cómo pues van utilizando pues como base para decirlo los tratados internacionales y las recomendaciones, sentencias también de la Corte Interamericana. El estudio es muy bueno y pues habría que trabajar, bueno, las autoridades tendrían que trabajar en hacer cumplir pues estas recomendaciones y que se trasladará a la realidad de nuestra sociedad para que no siguieran existiendo estas vulneraciones a los derechos humanos de la sociedad chiapaneca. Y pues bueno, muchísimas gracias por este espacio y pues dejo continuar con el programa. Muchas gracias a la doctora Laura Eloína Moreno Nango por esta disertación. Y pues vamos a continuar entonces con los puntos resolutivos marcados en la recomendación a cargo del doctor Luis Manuel Martínez Vela, coordinador de la Maestría Interinstitucional en Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Antes de darle la palabra, lo presentamos brevemente. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, especialista en Derechos Humanos, maestro en Derecho, con el máster en Protección Constitucional en el Sistema Interamericano de los Derechos Fundamentales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Derecho por la UNACH. Es actualmente profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas. Sus líneas de investigación se vinculan con los derechos fundamentales, las garantías y derecho proceso constitucional. Es profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la UNAM de las materias Teoría de la Constitución y Derechos Humanos y ha participado en foros públicos con el tema La eficiencia de las garantías de los derechos humanos en México. Muchas gracias por su participación, doctor. Adelante. ¿Qué tal? Pues muy buenos días. Es un placer estar el día de hoy con ustedes. Agradezco la invitación al presidente de la Comisión Estatal, Juan José Cepeda Bermúdez, al maestro Alfredo Ruanova, por esta invitación. Sin duda, pues es conmensurable el estar aquí
el día de hoy comentando o disertando esta recomendación que se emitió con motivo de los sucesos que ya nuestros compañeros y compañeras han manifestado. Veo que están muy activos en el chat, lo cual me da gusto. Un profesor en la UNAM me decía que los derechos humanos son entrañables, y son entrañables porque se sienten precisamente en las entrañas estas vulneraciones a los derechos fundamentales. En ese tenor se me ha encomendado llevar a cabo un análisis de los puntos resolutivos de esta recomendación. Los he de alguna manera resumido en cuanto a su parte esencial con el propósito de identificarlos. Quiero manifestarles que la disertación la llevaré a cabo en dos partes. En un principio, pues este análisis acerca de los puntos resolutivos de la recomendación para posteriormente, pues, evidenciar este análisis producto de este proceso. Muy bien, las recomendaciones en lo general pues instan a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a los ayuntamientos de Aldama y Chenaló, a diseñar e implementar un protocolo de seguridad que tenga como objeto fundamental disminuir los índices de inseguridad subsistentes en las comunidades de Aldama y Manuel Utrilla. Asimismo, se recomienda tomar las providencias pertinentes para garantizar el derecho a la educación en la zona de conflicto y salvaguardar la integridad física de la niñez con motivo del desplazamiento. También que se implemente una campaña de información dirigida a las personas desplazadas y se les comunique cuáles son sus derechos y a quién deben acudir para solicitar la protección de estos. Asimismo, que se acepte la elaboración del diagnóstico de conflicto agrario que efectuará la SEDATU a través del programa COSOMER y en su caso tener acceso a los beneficios de los programas sociales. Asimismo, seguir instrucciones con la finalidad que se proceda a una medida compensatoria y de reparación de daños. Bueno, en términos generales, estas son las recomendaciones que este órgano constitucional autónomo emitió con motivo de este conflicto. En este tenor, me parece que, como ya mencionaban, pues uno de los clamores fundamentales en torno a los derechos humanos, pues es el acceso a la justicia. Yo agregaría también la eficacia de los derechos humanos. Esto no es otra cosa más que evidenciar cómo deben de relacionarse estos órdenes jurídicos dentro de un Estado constitucional y democrático de derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que nada ni nadie puede estar por encima de lo que se reconoce en la Constitución Política Mexicana y en los tratados internacionales. De esta manera, el propósito fundamental, además de los señalados, pues es precisamente indicar de qué manera pueden coexistir estos órdenes jurídicos en los que el respeto a la dignidad subyazca de manera inherente a la persona. Ninguno de estos elementos mencionados puede estar por encima de nuestra Constitución. ¿Y a qué me refiero en específico? Pues que el respeto a la dignidad, el respeto a los derechos humanos debe darse en todos los órdenes, incluyendo también este ejercicio y estas manifestaciones en las cuales se relacionan precisamente los pueblos indígenas con, en este caso, otros pueblos indígenas o con el Estado entendido como este aparato ajeno a sus usos y costumbres. De esta manera me parece fundamental, pues, instar a que la ampliación del recorrido de esta recomendación, pues, se dé en torno a este respeto de los derechos humanos de los pueblos y de los integrantes que de alguna manera se han manifestado a través de estas actuaciones y que también han tenido como consecuencia pues el desplazamiento y la afectación a otros derechos humanos que quedan de manifiesto en esta recomendación, como es el derecho a la educación, como es el derecho a la vida y a la integridad personal. Dadas estas circunstancias, pues es importante también señalar que, dada la vía no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, pues las comisiones y procuradurías encargadas de la defensa
de los mismos, estas recomendaciones pues no resultan vinculantes como lo sería una sentencia en el orden jurisdiccional. Sin embargo, esto no da pie a que no se respeten o a que no se sigan estas recomendaciones manifestadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ya se ha instruido un procedimiento previamente reconocido en la legislación chiapaneca frente a la posible abstracción por parte de las autoridades del cumplimiento de estas recomendaciones. Me gustaría hacer énfasis en este sentido. La ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas destaca en su artículo 27 que son facultades y atribuciones del presidente solicitar la intervención del Congreso del Estado, esto en el marco que veníamos discutiendo de la eficacia de los derechos humanos. Ya Norberto Bobbio dice que lo importante no es saber cuántos y cuáles son nuestros derechos, al final de cuentas, estos se encuentran reconocidos en los instrumentos jurídicos de carácter nacional e internacional, sino cómo hacemos eficaces, cómo hacemos efectivos estos derechos. El propósito fundamental de esta recomendación es precisamente que se respeten estos derechos fundamentales. De esta manera, en cuanto al alcance del incumplimiento de la autoridad que haya recibido las recomendaciones y que no las haya aceptado o las haya aceptado parcialmente, de modo que su intervención procure la efectividad y cumplimiento de estos. Es así como es a través del artículo 27 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos que el presidente tiene esta facultad no solo de dar seguimiento al cumplimiento de esta recomendación, sino que también inste en este sentido, pues, al Congreso del Estado el cumplimiento o el incumplimiento, mejor dicho, de esta recomendación. Asimismo, esta ley a partir del artículo 70, pues nos destaca el procedimiento en caso de no aceptar la recomendación por parte de las autoridades. Finalmente, el artículo 79, pues refiere las responsabilidades y las sanciones en torno al incumplimiento de esta recomendación. De igual forma, las personas que han visto vulnerada su esfera jurídica fundamental pueden acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a interponer ya sea el recurso de queja o el recurso de impugnación si no ven satisfechos sus derechos humanos. De esta manera, es importante señalar que las recomendaciones pues tienen esta necesidad de ver implementadas sus líneas discursivas en el ámbito material. Es también de notoria relevancia, pues manifestar que en este sentido la comisión ha hecho un examen exhaustivo, no solo de los antecedentes, sino también de estos elementos fundamentales que sin duda alguna pues trascienden a los derechos humanos de todas y de todos de todas y de todas las personas que habitamos en el Estado, confluyendo específicamente en una necesidad que se ha hecho flagrante en estos últimos días con motivo de los sucesos que se dieron en frontera con Malapa, y es precisamente que el respeto a los derechos humanos es una obligación no solo de índole nacional, sino también de índole internacional, y estas obligaciones sin duda se deben de ver manifestadas precisamente no solo en el respeto a abstención por parte del Estado de no intervenir en el desarrollo de determinados derechos, sino también en la procuración de que estos mismos se respeten, no solo por el propio Estado, sino también por estos factores reales de poder que de alguna manera también pueden incidir en esta afectación a la esfera jurídica fundamental de las personas. Es así como también encontramos, y esto nos lleva a los límites de los derechos humanos, cómo conviven o cómo subsisten estos órdenes jurídico-normativos. Pues la Constitución es muy clara y nos dice que garantiza esto, la Constitución Política Mexicana, el derecho de los pueblos y de las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
Este párrafo, el segundo, es muy importante, del artículo segundo, inciso A, fracción segunda, aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. Es decir, esta coexistencia dentro del Estado constitucional y democrático de derecho, pues debe de ser respetuosa del ejercicio y la procuración de la tutela de la dignidad. De esta forma, el sometimiento de todas y de todos a la preservación y tutela de la misma, sin duda, es el faro que nos debe de guiar para poder procurar precisamente el respeto, coexistencia y vínculos que tenemos con el sistema jurídico mexicano. Asimismo, en esta recomendación, pues se insta ya de manera particular a llevar a cabo una serie de acciones, como son las diligencias pertinentes para la investigación de los diversos delitos con motivo del conflicto agrario entre las comunidades de Aldama y Manuel Utrilla, esto al fiscal general del estado de Chiapas. Asimismo, se instruye la elaboración de un protocolo de actuación para la práctica de las diligencias con motivo de la comisión de delitos en los municipios indígenas del estado de Chiapas, en tanto que a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues se dice que debe desarrollar el diseño e implementación de un protocolo de seguridad operado por las fuerzas de seguridad públicas que tenga como objeto principal, pues disminuir los índices de inseguridad en dichos municipios. Se diseñe e implemente un protocolo de colaboración en coordinación con la Fiscalía General del Estado para la investigación y persecución de los delitos que se originen en estos municipios. Asimismo, al presidente del Ayuntamiento de Chenaló realizar un censo sobre el número de personas víctimas de desplazamiento forzado interno correspondientes a las diversas localidades de la comunidad Manuel Utrilla, lo cual resulta de trascendencia. ¿Por qué? Porque se está identificando una vulneración a varios derechos en los que evidentemente de alguna manera se denota esta falta de sensibilidad por parte de los funcionarios públicos que componen este municipio, de tal forma que no se provoque un daño que pueda resultar irreparable derivado de esta incidencia en la vulneración de los derechos humanos. Asimismo, que en un plazo de 6 meses, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas, se realice un diagnóstico que evidencie la situación actual en la que se encuentren las personas desplazadas. En este mismo periodo, coordinar con el gobierno del Estado de Chiapas a través de la Secretaría General un diagnóstico que evidencie la situación actual del conflicto, se diseñe e instrumente una campaña de formación dirigida a las personas desplazadas, mediante las cuales se comunique cuáles son sus derechos y quién puede acudir a solicitar ante quién pueden acudir para solicitar la protección de los mismos. Finalmente, a la presidenta del ayuntamiento del municipio de Aldama, pues realizar también un diagnóstico que de alguna forma manifieste la situación actual en la que se encuentran las personas desplazadas, y yo agregaría los derechos humanos que le han sido vulnerados a estas personas. Realizar un censo sobre el número de personas víctimas del desplazamiento forzado, realizar un diagnóstico que evidencie la manera en la que se encuentra este conflicto actualmente. De esta forma, y para ir concluyendo con esta disertación, pues me parece fundamental lo que aquí se ha dicho, lo que se ha manifestado en torno al cumplimiento de los derechos humanos, en torno a esta obligación que insta precisamente a la eficacia de los mismos, no solo a su reconocimiento, no solo a su manifestación, sino a esta necesidad de dar cumplimiento puntual a el respeto a los derechos humanos, a esta eficacia que lamentablemente adolece en algunos sentidos, pues el Estado mexicano. De esta manera, pues me gustaría concluir con mi disertación y pues agradecerles a todas y a todos ustedes su presencia en este taller.
Muchas gracias al doctor Luis Manuel Martínez Vela, coordinador de la Maestría Interinstitucional en Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, por esta tan clara disertación sobre los puntos resolutivos marcados en la recomendación. Y pues ahora pedimos al licenciado Sergio Serrano, maestro en Derecho Público y director de Asuntos Jurídicos de la Oficina del Abogado General de la UNACH, que nos haga unos comentarios de cierre sobre esta recomendación. Adelante, licenciado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues primeramente quiero agradecer la invitación que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos nos hace a través de su presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, a usted, doctora Sofía, directora del instituto, y y también ahí al maestro Alfredo Rubanova. Bueno, creo que me dejaron lo más complicado a mí al último, ¿no? De hacer los comentarios de cierre. Creo que mis compañeros del instituto, ¿sí? La doctora Laura Moreno, el doctor Manuel Ocampo y el doctor Luis Manuel han hecho un análisis y una reseña muy minuciosa de los elementos o el cuerpo que integra esta recomendación derivado pues de la situación que se suscitó entre grupos antagónicos, ¿sí? Entre grupos antagónicos de los municipios de Aldama y Chenaló. No voy a abordar yo el tema directamente de la recomendación porque ya fue explicado todo el cuerpo y los alcances. Sin embargo, yo sí quiero hacer un reconocimiento a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sí, porque creo que ese punto no se tocó de el peregrinar que le toca a estos organismos públicos de derechos humanos en la investigación de presuntas violaciones de derechos humanos. Es decir, lo que ocupa la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿sí? Lleva a cabo una tarea bastante titánica y maratónica para poder acreditar en su momento presuntas violaciones de derechos humanos, como es en el caso que nos ocupa, ¿no? Que ya lo señalaron mis compañeros que me antecedieron, ¿no? Se acreditó que se violentaron derechos humanos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad pública, al acceso de la justicia, a la denegación, dilación en la justicia, también se vulneran derechos económicos, sociales, culturales, ¿no? Por ejemplo, la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, ¿no? Lo que derivó del desplazamiento interno forzado, una situación bastante preocupante en el estado y que desafortunadamente todavía persiste en algunos lugares de nuestro estado a consecuencia de diversos actos y acontecimientos. Por ahí mencionaron algunos, ¿no? Tenemos asuntos religiosos, sin conflictos agrarios, delincuencia organizada, entre otras, ¿no? Entonces, yo como cierre comentario, sí quiero reconocer a todos los organismos públicos de derechos humanos dentro de este sistema no jurisdiccional la manera en que llevan a cabo la investigación de las presuntas violaciones de derechos humanos. Créanme que las personas que nos escuchan, que no es fácil llegar a la resolución, en este caso, de una recomendación, porque se corren muchos riesgos, ¿no? Y uno de ellos es que las autoridades presuntas responsables o destinatarias, si no está integrado bien un expediente, si el trabajo de las y los visitadores adjuntos, de las y los visitadores generales, en coordinación con las demás áreas que participan para la elaboración de un proyecto de recomendación, pues como ya lo dijeron los compañeros, no son vinculantes, la fuerza moral es fuerza moral de las recomendaciones, ¿sí? Puede tener como consecuencia que las autoridades no las puedan aceptar o las puedan aceptar parcialmente. Y eso nos conlleva a que el grado de cumplimiento pues vaya a ir en una mejor eh, decisión o terminación de la prevención y el respeto y protección de estos derechos humanos. Entonces, es muy importante destacar esta actuación. Parece que se cortó el internet del licenciado Sergio. No se escucha.
impactante. Entonces, por lo menos en esta administración, ¿sí? Es acertado que se cuenten con áreas encaminadas a trabajar en auxilio, en apoyo de las direcciones generales para la elaboración de estos proyectos donde se hace un trabajo realmente minucioso. Si ustedes tuvieron la oportunidad de leer la recomendación, se van a dar cuenta que en la investigación de campo que hacen los organismos públicos, ¿sí? Pues no se tienen, digamos, las garantías, ¿sí? No se tienen, digamos, las facilidades para poder llevar a cabo ese tipo de investigaciones porque en los lugares donde se tiene que acudir a realizar entrevistas, a recabar información, cualquier tipo de evidencia, al no haber garantías de seguridad, inclusive para las fuerzas policiales, pues imagínense que hace un visitador, ¿no? Que está haciendo su trabajo con su libreta o con su carpeta para recabar información o obtener algunas entrevistas. Entonces creo que es de suma importancia el esfuerzo que se hace en este tipo de documentos porque aún así, ¿sí? Con la información que se recaba a través de otros medios, se pudo llegar a concretar cada una de las violaciones a derechos humanos que se cometieron en su momento a los comuneros de esta población. Entonces, yo sí nada más quería hacer hincapié en este punto. Creo que quedó, felicitar a mis compañeros por el análisis que hicieron sobre los hechos, los antecedentes, parte de la investigación y parte de lo que se le pidió a las autoridades. Tengo entendido que esta recomendación fue aceptada y me imagino que va en etapa de cumplimiento. Ojo, este tipo de sucesos, este tipo de situaciones traen como consecuencia una atención especial a su seguimiento por el complejo que es el asunto. Alguien mencionó ahí que posiblemente se estén realizando otro tipo o se estén desarrollando otro tipo de situaciones en la comunidad, ¿no? Que podrían ser objeto de otra investigación, pero este tipo de cumplimiento de recomendaciones se lleva un tiempo más por las características del lugar, principalmente por la atención que se le ha brindado a las personas que han sido desplazadas. Si usted recordará que antes de la investigación o durante la investigación se firmaron pactos de no agresión, se hicieron campañas, ¿sí? Para efecto de brindar ayuda humanitaria a estas personas en su momento. O sea, a la par de la investigación y a la par de las peticiones de la Comisión de Derechos Humanos, se estaban haciendo estas acciones, las cuales culminaron en los puntos recomendatorios que atinadamente analizó y explicó el doctor Luis Manuel. Entonces, no me resta más que agradecer la invitación, felicitar a la Comisión de Derechos Humanos en el arduo trabajo que desarrolla y a los compañeros que analizaron de una manera clara y precisa el cuerpo que integra esta presente recomendación. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Sergio Serrano, por este cierre y por sus comentarios sobre la recomendación. Y pues ahora, como también se anunció un taller, vamos a abrir los micrófonos al auditorio para una serie de preguntas que, como decía el doctor Luis Manuel, pues hay muchos comentarios, muchas dudas, muchas preguntas, entonces me permití seleccionar algunas de ellas, porque por cuestiones de tiempo, pues no se van a poder atender todas ellas. Pero entonces vamos a dirigir la pregunta y abrimos el micrófono pues, de los ponentes para que nos den su opinión. Entonces la primera es, ¿qué acciones ha implementado el gobierno para garantizar el derecho a la vida y la seguridad de las personas de Aldama y Chenaló? ¿Quién nos quiera contestar? Hola, ¿qué tal? Sí, como comentaba el doctor Sergio Enrique Serrano, esto es materia, pues precisamente del- de la instancia a la cual se le ha extendido la recomendación. La situación, sin duda alguna, es compleja y pues la comisión, sin duda alguna, debe también ya tener un antecedente en materia del cumplimiento de esta recomendación. Entonces, sin duda es una tarea titánica que bien ha sido señalada en cuanto a determinar pues el cumplimiento con base en estos parámetros de la recomendación por parte de la autoridad. Gracias. También preguntan
si existe algún programa de ayuda a personas desplazadas de estas comunidades. Sí, respecto a eso, yo tengo conocimiento de que existe un grupo de gobierno del estado, que sesiona de forma periódica, en la que pues se está dando un seguimiento y apoyo desde la Secretaría de Gobernación, para personas desplazadas internas, ¿no? Entonces, eso es lo que se cuenta. Desconozco de forma precisa si existe como un protocolo como tal, pero sí existen algunas acciones por parte del gobierno del estado en las que se están procurando pues atender este tipo de situaciones. Gracias, doctor. ¿Quería complementar, doctor Sergio? Ok. También tenemos otra pregunta. Si conocen si hay un protocolo de seguridad para Comalapa, Motocintle, municipios de la sierra aledaños. No, realmente no desconozco que exista como de forma específica un protocolo para establecido para esas comunidades. Yo desconozco si realmente existe. Pues lo único que es que se van atendiendo en los lunes de seguridad, me parece que son, que se reúnen pues todas las instituciones de forma institucional para abordar este tipo de casos, pero como tal no conozco si existe un protocolo específico para ello. Gracias. Y pregunta José Rubén Orantes. El problema ha dejado de ser la tierra. El problema entre estos dos municipios está determinada por la presencia de grupos armados. ¿Qué opinan al respecto? Sí, como les comentaba, o sea, en una teoría tradicional de vulneración de los derechos humanos, únicamente es el Estado la entidad que puede vulnerar la esfera jurídica fundamental. Sin embargo, ya en una horizontalidad de la aplicación de este entendimiento de la vulneración de los derechos humanos, pues también son los particulares. Y con particulares me refiero a estos grupos de poder, a estos factores reales de poder que también transgreden la esfera jurídica fundamental y que de alguna manera también provocan, en este caso en específico, pues el desplazamiento, el atentar contra la vida, contra la integridad personal, contra la educación, contra la salud, contra, no sé, un montón de derechos que nos brinda el catálogo jurídico nacional y que también debe de ser atendido por el Estado. Es decir, no solo abstenerse de no inmiscuirse en este ejercicio de la autonomía de los pueblos indígenas, sino también cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad, en materia del cumplimiento del ordenamiento jurídico mexicano. Gracias, doctor. Y bueno, tenemos aquí también, bueno, varios comentarios de la licenciada Julieta Hernández. Y esta última pregunta, ¿cómo se ha reparado el daño a la población desplazada, más allá de las 18 casas que construyó SEDATU, de acuerdo con la ley para la prevención y atención del desplazamiento interno en el estado de Chiapas? O sea, ¿cómo consideran ustedes que se ha reparado el daño a la población? Bueno, creo que complementando lo que decía el doctor Luis Manuel, pues realmente pues estas acciones no dependen tanto como de la comisión estatal, sino pues del Estado, ¿no? El seguimiento a estas recomendaciones, lo que sé es que se les dan algunos apoyos a las personas con alguna reubicación. De hecho, yo tengo conocimiento de que se les da seguimiento también puntual a todas estas personas. Hay una persona encargada de darles un seguimiento de sus condiciones de vida y de cómo están. A veces nos contactan de forma directa, por ejemplo, en mi caso con la licenciatura, para apoyar a alguna persona que esté estudiando en alguno de nuestros programas, para darles algún apoyo, porque pues debido a la condición a veces no están pues con la disponibilidad de cumplir con sus fechas,
Y pues bueno, yo sé que hay algún seguimiento, pero más allá desconozco de esto. Y aquí estoy viendo un comentario de Catalina Torreblanca, en la que nos confirma que existe un protocolo en materia de seguridad derivado de los casos de desplazamiento forzado interno en el estado de Chiapas, que fue publicado en el 2021. Entonces, tal vez para la persona que estaba interesada, pues pueda remitirse a ese protocolo. Muchas gracias, doctora. Adelante, licenciado Sergio. Sí, incluso aparte de esa ley de desplazamientos forzados, tengo entendido que hay informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hablan de estos casos de desplazamiento, principalmente en el estado de Chiapas. Entonces son parámetros que en este momento sirven, ¿no? Inclusive por ahí se menciona en la recomendación que estamos comentando que se toma en cuenta, digamos, dos recomendaciones de la Comisión Nacional que habla principalmente, bueno, derivado de los conflictos que se suscitan del desplazamiento forzado. Entonces, todo esto todos estos instrumentos, si no mal recuerdo, han servido como base para que instituciones como la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, implementen acciones para llevar a cabo, desde el ámbito de sus competencias, las acciones que tienen encomendadas para atender este tipo de casos. Muchas gracias, licenciado. Pues sí, como dijimos al inicio, el objetivo de estos talleres es promover y analizar las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas como disposiciones fundamentales en la defensa de los derechos humanos. Obviamente no se trata de señalar a nadie, ¿verdad? Sino simplemente hacer el análisis y pues la promoción de que sigan habiendo estas recomendaciones y que se procuren cumplir. Pues así vamos a finalizar. Antes de cerrar el taller, pedimos por favor al maestro Ruanova nos haga entrega de los reconocimientos a los participantes del día de hoy. Maestro, ¿no se escucha? Ahora aquí tenemos una manita alzada de José Rubén. A ver en lo que se conecta el maestro. Adelante. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad que fue un placer escucharles. Yo quisiera nada más hacer un comentario, quizá final, porque ya se está terminando el evento, en el sentido de ciertos problemas que se han suscitado a nivel nacional y en los cuales, bueno, en algunos de ellos yo he participado para realizar estudios acerca de la antropología jurídica aplicada. Y para ello yo tendría una recomendación, ya que hablan de tanta recomendación, acerca de sentar a las autoridades de estos municipios para tratar de ver la posibilidad pues de pacificar, en primer lugar, a estos municipios y posteriormente resolver problemas que se tengan ya de manera general con todos ellos. Porque creo yo que lo que está faltando ahí es justamente una aplicación de la antropología jurídica, y para ello, pues aquí en Chiapas ustedes tienen a especialistas en varias instancias, en varios centros de investigación que podríamos apoyarles. Entonces, yo creo que para que no sea nada más desde la perspectiva jurídica, sino también antropológica, pues nos tomen en cuenta, porque creo yo que podemos abonar bastante para resolver este problema que ya lleva años. Eso sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, José Rubén Parates García, por conectarse y por su comentario. Y bueno, ya está con nosotros el maestro Ruanova. Por favor, si nos puede dar unas palabras de cierre y pues entregar los reconocimientos. Bien, pues sin duda el tema es muy interesante, ¿no? Nuestra entidad
este tipo de situaciones, de conflictos agrarios, situaciones de desplazamiento, inclusive los que acaban de convocar, pues es una problemática, ¿no? Quiero comentarles, el año pasado tuvimos en su momento a la relatora especial de la ONU, precisamente, encargada de analizar el tema del desplazamiento. Estuvo en nuestro país, la tuvimos aquí en la comisión. Ante ella expusimos la atención que ha brindado la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el acompañamiento que ha hecho, y particularmente a este tema, un tema social, bien se señalaba, el cumplimiento de la recomendación, pues es por tiempo prolongado, no es algo que al momento de emitirse realmente va a cambiar la situación. Creo que aquí lo importante, sobre todo cuando se acude a esta instancia de defensa administrativa de los derechos humanos, es tener la posibilidad de atender, ¿no? Y de revertir el ejercicio de los derechos de las personas que en un momento dado se ven vulnerados, ¿no? Creo que inclusive ahorita la participación del señor José Rubén en el hecho de invocar, pues todos estamos llamados, ¿no? A poder colaborar desde las diferentes trincheras, en lo social, en lo académico, como hoy el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH lo hace al comentar pues el trabajo que se realiza aquí en la institución. En su momento, cuando lo platicamos con el maestro Manuel Ocampo, tuve la oportunidad de estar presente y él hablaba sobre que este tipo de diálogos generan la oportunidad de poder mejorar el trabajo institucional, de socializar con personas que tal vez no tienen en el contexto, el marco de atención que se ha brindado, y de poder contribuir a mejorar el desempeño para la atención de temas pues que están ahí siempre por las diferentes instituciones. Nosotros también en lo particular participamos en los recorridos que se en aquella zona de Aldama y Chenaló. La comisión ha sido, pues, digamos, también parte de asegurar que en aquella región, pues, prevalezcan condiciones para que la población, pues, tenga confianza y pueda realizar de manera cotidiana las actividades que los llevan, pues, hacia un desarrollo, ¿no? El desarrollo desde el contexto en el que se encuentran, desde la manera, desde su tierra, ¿no? Muy importante lo que decía en su momento al principio, inclusive el doctor Manuel Ocampo, la importancia que tiene para ellos, y creo que el tema da para más, pero bueno, es lo que tenemos para hoy. Vamos a tener más adelante, ¿no? Este tipo de reflexiones con los académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues esperamos seguir contando con la confianza de nuestro auditorio que el día de hoy es importante, ¿no? Y se agradece. Y pues bueno, pasaríamos entonces ahora a entregar un reconocimiento que haremos entrega personalmente a la brevedad, pero que más o menos dice así: Derechos Humanos del Estado otorga el presente reconocimiento al doctor Manuel Gustavo Ocampo Ulloa por su destacada participación como ponente en el taller de análisis de recomendaciones sobre el caso de violaciones por el conflicto agrario de las comunidades Aldama y Manuel Utrilla, municipios de Aldama y la recomendación 01-2019, firma nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. De la misma manera, con el mismo texto, para la doctora Laura Eloína Moreno Nango, así como para el doctor Luis Manuel Martínez Vela, a quienes les expreso nuestro más sincero agradecimiento, y obviamente, por último también, para el maestro Sergio Enrique Serrano Alfaro, o sea, ahí tenemos un detallito, por esta participación. Y pues bueno, además, el maestro Sergio, pues ustedes lo saben, por si no lo habían, él es parte, se dijo,
en su momento cuando laboró, fue el que coordinó los trabajos, pero pues siempre es un aliado dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque ha tenido periodos en los que ha laborado, sale, regresa, y hoy pues está haciendo un trabajo excelente allá en la Universidad de Chiapas. Entonces, agradezco en todo, a nombre del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, el apoyo que nos brindó nuestro aliado principal, la Universidad Autónoma de Chiapas, por la necesidad, por la conciencia de la necesidad de servir. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Alfredo Ranova. Y pues así damos por finalizado este evento organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a través del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos. Damos gracias a los ponentes y a las personas que participaron y al equipo técnico por hacerlo posible. Y pues que tengan todos y todas un excelente día. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.